equivocado. Yo pienso que el COI debe estar bastante preocupado en el orden económico. De ahí quiero poner algunas cositas ahí porque los fuentes fundamentales se han caído. Y tiene nos también... están escuchando, Neri? Todos los participantes nos están... Estamos ahora en charla de... Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Cuando usted decida, profesora. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Es para mí causa de un infinito placer, un grandísimo y enorme regocijo, dar inicio a una serie de webinar, palabra que, por cierto, para mí es absolutamente nueva, con los cuales el CESGAC ratifica su presencia aquí frente al 2021. Esta institución que fue creada desde la década de los 70 y que constituye una institución pionera en su tipo en toda la zona norte de Sinaloa, ratifica su novedad, ratifica su importancia, su decisión de ajustarse a los nuevos tiempos y su necesidad de permanecer y apoyar a los requerimientos de la población. Tenemos hoy la inmensa dicha de contar con la presencia de nuestro fundador, el rector Rafael Castro Juárez, a quien yo le pediría unas breves palabras de bienvenida para que nos dé suerte y arrancar con estos webinars que cada viernes van a tener lugar y que vamos a tener ideas y temáticas cada vez más novedosas. Adelante, profe. Adelante, profe. Muy buenas noches, bienvenidos todos así virtualmente a este Centro de Estudios Superiores de Guamúchil, conocido como CESGAC, al cual mi amigo Lu ya lo conoce muy bien. Pero los otros personajes que son el doctor Félix Lu Murillo es el que ya conocido, mi viejo amigo, pero también el doctor Alfredo Herrera Corzo, desde Miami, y el maestro de ciencias Luis Orlando Puerto Tres, ¿de dónde? De Culiacán. Aquí la maestra Nereida y mi hija Berta Ramona me cargan de la mano. Ya estoy un anciano, pero todavía caminando, porque pues desde 1977 se creó el CESGAC, el Centro de Estudios Superiores de Guamúchil. Entonces soy director general, pues ya no me están deteniendo como al campeador, me están deteniendo y soy el director general, pero pues la doctora Pereira, quienes me dicen que se va a tratar o se va a impartir un novedoso tema que se llama el deporte en el siglo XXI, retos y desafíos en tiempos de pandemia. Todo esto por nuestros invitados, personajes muy distinguidos. Algunos no tenemos el honor de conocerlos personalmente, pero creo que de todas maneras somos muy buenos amigos y la intención es muy buena. La intención es lo que vale y no dejar desapercibida esta ocasión que nos tiene todos alarmados, desorientados, y que ustedes, confiamos en que ustedes nos van a ayudar a organizarnos y a levantarnos donde estamos azotados en el suelo con esta pandemia. Bienvenidos y que sea para el bien de todos. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, yo voy a tener el inmenso placer y el gran honor de presentar a los ponentes en el día de hoy. Quiero que sepan que voy a servir yo de anfitriona. Mi nombre es Nereida González y soy en estos momentos la coordinadora académica de las licenciaturas en Criminalística, en Derecho y en Cultura Física y Deporte. Dirijo además una maestría y los diplomados que se imparten aquí en el CESGAC. Tenemos el inmenso honor de recibir por vez primera, posiblemente en Sinaloa y posiblemente, y por supuesto aquí en el CESGAC, a una persona que ha sentado
sus reales en el mundo académico, científico y profesional del entrenamiento deportivo, el doctor Alfredo Herrera Corzo. Del doctor Alfredo Herrera Corzo yo pudiera hablar infinitamente, pero realmente no, él lo va a demostrar por sí mismo. Alfredo, que es mi amigo personal desde hace muchos años, recuerdo que una vez me decía, sin las pesas, el entrenamiento deportivo no es nada. Es doctor en ciencias pedagógicas con reconocimiento en biología. Es egresado del Instituto de Cultura Física de la Unión Soviética, por donde también tiene una maestría en teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Ha recibido cursos y especialidades en fisiología deportiva, dirección científica, etc. Está graduado como entrenador deportivo, especializado en levantamiento de pesas y es profesor de educación física de la ciudad de La Habana desde hace más de 30 años. Este profesor es posiblemente un ídolo en Colombia porque bajo su batuta, bajo su tenaz dirección, logró Colombia los más certeros y mejores resultados deportivos en el levantamiento de pesas, tanto femenino como masculino, durante la década de los 90. En los años 2012 y 2011, en los campeonatos nacional abiertos de Estados Unidos, obtuvo 3 medallas de bronce y 1 medalla de plata. El currículum de Alfredo Herrera Corzo es muy amplio, tiene muchísimas publicaciones, tanto en español como en inglés, y está listo para que cualquiera lo consulte. Mi queridísimo Félix Lobo, doctor también y especialista en judo, es además cinta negra en sambo. Sambo, para los que no lo conocen, es una lucha típica de Rusia. Se dice que es un deporte fuertísimo y que posiblemente dentro de los deportes de combate, aparte de ser una lucha tradicional, es uno de los más atractivos. Félix Lobo Murillo es ampliamente ya conocido aquí a lo largo y ancho del territorio de México. Ha estado aquí en Sinaloa, ha estado en Tijuana, se ha desempeñado como vicerrector de investigaciones y posgrado en Cuba, como metodólogo y coordinador general del Centro de Alto Rendimiento en Tijuana, y actualmente más recientemente ha impartido clases en la Universidad de Xochicalco de maestría y doctorado, en la UNIT de licenciatura. Tiene en su currículum la participación en muchísimos eventos nacionales e internacionales como ponente, etc. Ha dirigido exitosamente tesis doctorales de maestría y de doctorado en México, en Cuba, al igual que otras maestrías otras investigaciones a nivel de maestría y licenciatura. Actualmente es profesor de la Universidad de Anáhuac, en Cancún, y de la Universidad UNISAN. Nuestro querido Luis Orlando Puerto, amigo de allá de La Habana, Cuba, pues desde el 2003 anda por acá, por Angostura, y es ampliamente conocido por los resultados en la formación de atletas como Denis Gamboa, Tomás Barraza, Pedro Barrón, Karen Rosa, Tania Mascorro, que han obtenido medallas en el levantamiento de pesas, en la halterofilia, en olimpiadas nacionales, han obtenido récords nacionales, centroamericanos, etc. Ha recibido muchos cursos de posgrado, es máster en entrenamiento deportivo y en el año 2008 fue promovido a la selección masculina en Cuba, donde obtuvo, dirigiendo la misma, obtuvo medallas en campeonatos panamericanos y centroamericanos, arribando incluso a finales olímpicas con sus atletas y ubicó a varios en el top 10 por sus resultados en campeonatos y ranking mundiales. Aunque cada semana nosotros vamos a tener un webinar, es decir, la presentación de diversos académicos que van a debatir sobre temas de actualidad, hemos creído que teniendo expositores de tanto lujo y considerando que el deporte es posiblemente la actividad más importante del siglo XX y del XXI, y en ella estriba no solo la consolidación de la salud de las nuevas generaciones, sino el desarrollo de muchísimas perspectivas para la humanidad, hemos creído que el deporte frente al siglo XXI, con sus retos y desafíos, es posiblemente el mejor pie de arranque para comenzar estos webinars. Adelante, doctor Alfredo. Tiene usted toda la palabra. Tú me pasas el hot para yo poner las diapos.
Ahí tenemos en los controles a una persona, a la licenciada Alejandra Acosta. Ahí va para usted. Ya. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Pero bueno, antes de empezar, quisiera darle las gracias por su presencia. Primero por la invitación, ¿no? Y por tener también ante mí personas tan prestigiosas como el doctor Rafael Castro, rector de esa institución, que por cierto no lo conozco personalmente, pero sí he tenido referencia a usted de manera indirecta. La doctora Berta Romano, directora de la academia, a la licenciada Cecilia Aguilar, responsable de tecnología, una parte bien importante en todo lo que es universidad, y Alejandro Acosta, coordinador de la academia, además de mi amigo Puerto y Lobo, que lo conocemos hace muchos años, de que él estaba haciendo la licenciatura allá en Rusia y yo estaba por allá haciendo el doctorado en esa época. Bien, el objetivo que nosotros vamos a tratar de perseguir hoy es relacionado a algo que pienso que es primario, que es determinante para poder luchar con lo que debe presentarse no solo por el coronavirus, sino también por las exigencias tecnológicas que se nos vienen encima ahora en el 2021. Y por eso le puse a esto el reto inmediato de formar especialistas deportivos de excelencia. O sea, un especialista deportivo para este reto, para esto que se nos presenta, es ya un especialista un poquito más propenso a adquirir y a perfeccionar tecnologías. Pero, ¿qué problema tenemos ahora de inmediato? Yo estaba mirando, por ejemplo, ahora de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué los Juegos Olímpicos se realizarán en el 2021, exista o no exista COVID? Eso lo ha declarado el presidente del Comité Olímpico. Yo estoy indagando, bueno, pero ¿por qué razón tanto imperando de que no haya COVID o no haya COVID, vamos a hacer los Juegos Olímpicos? Está muy relacionado a un problema económico. Este señor que está en la plancha es el jefe, por años ha sido el jefe científico dentro de lo que es la parte financiera del COI. ¿Se me oye bien, Nereida? Divino. Sí, perfectamente. Divino, mi amor. Este señor es un especialista de muchos años. Tiene unos libros muy interesantes y donde demuestra que la recaudación del COI, o sea, el COI se mantiene cada 4 años gracias a la participación de los atletas en los Juegos Olímpicos, a las entradas, el dinero de las entradas, muy en particular a la televisión y a los patrocinadores. Es decir, el COI cada 4 años llena sus arcas y vuelve otra vez a seguir a otro nuevo ciclo. Ese ciclo se ha roto. Se ha roto y se ha roto de manera tan violenta que ya estas son las gráficas del libro de este señor, que ya en este momento, nada más que lo que es el alojamiento cuesta 12.300 millones de dólares. El COI, o ya lo que son los por venta de entrada y estas cosas que realmente no han surtido, no han dado ningún beneficio. Todo este dinero para financiar lo que iban a hacer los juegos, lo que se está pagando son intereses. O sea, que esto lo que está dando es pérdida. Y más aún que se ha incrementado con 800 millones de dólares. O sea, este aplazamiento va para 800 millones de dólares más. El COI, por supuesto, está contra la pared y no va a permitir que el no realizarse los Juegos Olímpicos conspira a que el COI caiga en una bancarrota. Eso está bien elemental. Está bastante evidente. Por eso es que el presidente del Comité Olímpico está insistiendo en que hay que efectuar los Juegos Olímpicos. Ahora, hay un problema o hay que buscar qué alternativa van a tener las federaciones y tener los atletas, porque aunque no es mucho el dinero que llega a los atletas por las becas, pero va a haber menos. El dinero que pueda destinar los estados a la preparación de los deportistas también se va a ver reducido, indiscutiblemente. Se va a ver reducido. Y el COI también tiene otro problema.
que tienen lo que le llama la regla 40 del COI. Esa regla, que ya la están manejando, a ver cómo la flexibilizan, se refiere a que nadie puede usar ningún patrocinio si no está autorizado por el COI. Es decir, si no le da parte al COI de los patrocinios. Imagínense qué problema, qué situación más complicada se está creando. Yo pienso, hay otro fenómeno más interesante para los estados. A consecuencia de este COI, los niños, yo pienso que ya hemos perdido ya un año de educación, los niños han pasado a otra práctica, que es los juegos. Antes se jugaba baloncesto en la calle, en los canchas, ahora no. Ahora los juegos son por internet. Yo les comentaba que yo tengo un nieto. Ese nieto, como las escuelas están cerradas, él por medio de la computadora se pone a jugar con sus amigos, pero ya sus amigos se acuestan y se pone a jugar con su prima que vive en Australia, por una diferencia de hora. Es decir, que la actividad física primaria fundamental para los niños se está viendo bien afectada. Más aún si sabemos que el 25% de estos niños juegan hasta 18 horas en la semana, están hasta 18 horas jugando. O sea, ni ese tiempo tenían las clases de educación física. Ahora, ¿qué se impone ante esto? Se impone a que hay que buscar alternativas en deporte, pero esa alternativa tiene que estar con un especialista altamente calificado. El especialista actual tiene que ser un especialista que pueda compensar estas deficiencias, tanto en el orden metodológico como en el orden organizativo y en el orden psicológico. Y un deporte que es muy bueno para esta orientación es el levantamiento de pesas, por dos factores básicos. De los deportes que provocan traumas, lesiones, las pesas es uno de los que menos traumas provoca. El estudio de los traumas, de las lesiones, se hace un cálculo de por cada 1000 horas de práctica, cuántas lesiones surgen. Las pesas tienen alrededor de un 3% en esa cantidad de horas. O sea que está el baloncesto uno de los más altos. Aquí tienen en Estados Unidos un problema muy grave con el fútbol americano, que el porciento de lesiones es altísimo. Si las pesas está alrededor de un 3, lo de ellos está a un 17, a un 21. Y hay un deporte, una actividad que está dando mucho este problema, que es el CrossFit. El CrossFit está entrando, por ejemplo, en España están considerándolo como uno de los deportes que más lesiones está provocando. No porque la actividad sea mala, no porque la actividad no sea buena, o sea productiva, sino porque es posible que necesiten más capacitación para poder coordinar distintos grupos de elementos en la actividad, que no se resuelve con una semana o un mes de práctica, o sea, de preparación. Vuelvo y repito, lo fundamental está en preparar, el secreto está en preparar especialistas de un nivel superior y que sea más plástico a la hora de adquirir nuevos conocimientos. O sea, que no sea enclaustrado en lo que ya lleva años de práctica, por cuanto ha cambiado el mundo y muy en especial ahora en este momento. El otro factor importante de las pesas, vean, en esta plancha, este estudio lo hizo un doctorado, lo hizo un alumno mío. Vean ustedes que la diferencia entre los muchachos que practican en las pesas y no practican deporte, ya sea en fuerza, por ejemplo, en carrera 1000 metros, o sea, la milla, ¿no? Que es básicamente de carácter aeróbico. Estamos hablando de la parte vegetativa. Es decir, que este deporte ayuda a la parte somática, o sea, la muscular, y la parte vegetativa interna, y tiene pocas cantidades de lesiones. Es tentativo de que el especialista en esta dirección tenga una atención priorizada. A esto le podemos, ahora, ¿es difícil preparar campeones? No. Estos muchachos que están aquí, esta niña fue medallista suramericana, muy jovencita, en sub-17. Estos fueron medallistas, estoy diciendo de hace muy reciente, ¿no? Estos fueron medallistas en campeonatos mundiales juveniles. Y esta muchacha fue medallista, siendo juvenil, en campeonato mundial de mayores. Es algo sobrenatural preparar a esos deportistas. El tiempo de preparación no fue muy largo.
No, no es difícil. El problema está en cómo preparar al especialista. Ahí está todo el problema. No hay ningún secreto, no hay nada extraordinario, no hay que ser ruso ni chino para hacer deportistas de nivel mundial. Nosotros los latinos, que nos gusta gritar, que somos un poquito a veces mal educados, para los europeos, también podemos hacer. Todo está el secreto está en la preparación. ¿A qué yo considero que es la preparación? Por ejemplo, hay un nivel de conocimiento de preparación que es el alumno, eso lo veíamos al principio nosotros en el Fajardo, debe de entrenar y debe de cursar asignaturas prácticas, pero además debe tener un conocimiento de ciencias que le puedan servir después para hacer plástico. O sea, ya no es el problema de aprender el músculo que es, ni el hueso, ni qué hace el máximo consumo de oxígeno, todo ese cuento. Todo eso es muy bonito, sino que aprenda sus fundamentos para ver cómo él puede incorporar nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa ya viene, yo creo que debe ser la etapa más importante a reto ahora en este momento. Hay que hacer que estos especialistas, para que sean de excelencia, deban de ser entrenadores, deban realizar investigaciones, deban de saber qué piensa el deportista, qué factores están con los deportistas y cómo solucionarla. Ahí empieza la segunda etapa. Es decir, la solución está en formación de entrenadores, pero de especialistas. Yo no estoy hablando de entrenadores, de especialistas a un nivel en que él pueda no solo tener, yo le llamo esto una caja de conocimiento, sino que tenga ordenado todo ese conocimiento para lograr un objetivo. A eso le llamo plasticidad, le llamo preparación estratégica. Con eso se hacen los campeones. Miren, por ejemplo, este es un estudio también que yo hice en Cuba. Hay preguntas que son a partir de esta forma son bien interesantes. Por ejemplo, ¿a qué edad se puede iniciar la práctica con las pesas? En el estudio de los mejores levantadores de pesas cubanos, o sea, que han sido medallistas mundiales olímpicos, empezaron con 14 años. Hay otros estudios que están dando que con 12 años, los que fueron medallistas hasta juveniles. Es decir, que podemos empezar a esa preparación ya desde las edades relacionada con la pubertad. ¿Cuándo puede lograr la primera medalla olímpica? En esta gente fue alrededor de 7 años, pero hay estudios prácticos que se demuestran que a los 4 años. Es decir, y esto hace también que cuántos años puede estar en la élite mundial, alrededor de 20 años, de 14 a 15 años. Vean ustedes, esto establece a que puede haber una ruta crítica. Entonces, la valoración del deportista ya es factible a partir de la ruta crítica de cuánto debe incrementar por cada uno de los años. Bien. Pero esto, ¿cómo se cumple? Veamos. También estudiamos el factor de los muchachos que eran medallistas en los Juegos Nacionales de Cuba, que tenían 15 y 16 años. ¿Qué fenómeno encontramos? Que esta fue la tesis, parte de la tesis de Carlos Cuervo que yo le dirigí. ¿Qué factor encontramos? Miren, esto fue desde 1969 a 1999. Se hizo este estudio. Vean ustedes qué poca efectividad tiene ese gran gasto de trabajo con esta categoría de 15 y 16 años. Solo el 0.71% llegó a medallista mundial. Si vemos los medallistas mundiales en Cuba, vemos que no eran así. La mayoría han sido de otros deportes. O sea, que empiezan temprano, pero tienen una vinculación con actividades físicas que no es exclusiva de levantar pesas. Llegan al equipo nacional solamente un 10%. Bueno, ¿y esos campeones de dónde han salido? Para ponerle ejemplo, Daniel Núñez, el primer medallista olímpico de Cuba, no era de pesa, era de clavado. Teófilo Stevenson, el gran campeón de boxeo, no era de boxeo, era de baloncesto. Juan Torena, doble campeón olímpico, lo sacaron de juvenil, del equipo juvenil, que era jugador de baloncesto. Es decir, que hay un fenómeno que tiene que ver a eso, es lo que le llama el campeonismo. Bueno, parece que son supercampeones a una edad de 15 y 16 años y después desaparecen. O sea, y cuando eso se ve sobre la ruta crítica de los resultados, evidentemente hay un fenómeno. ¿Qué cosa es? Eso siempre ha sido un motivo de estudio y ahí encontramos algo que tiene que ver con lo que son las fases sensibles del desarrollo de las capacidades.
Esto también se da en la parte psicológica, se da en la parte morfológica, se da todo. Eso fue otro doctorado que dirigí, creo que fue en el 1900, primero dirigí a Iván Román y después dirigí a este. Entonces encontramos que eran los periodos sensitivos, que hay que tener en cuenta los periodos sensitivos. Es decir, la etapa en que el muchacho va desarrollando y va teniendo una explosión en sus capacidades. ¿Qué capacidades estas? Que hay momentos que coinciden y momentos que están diametralmente opuestos. Entonces, ¿a qué llegamos? Por ejemplo, la fuerza, ya esta edad de 12, 13, 14 años, tiene un pico muy elevado, muy bueno. Hay mucha posibilidad de desarrollar la fuerza. El organismo prácticamente ya se desarrolla. Y entonces, ¿qué hacen realmente los entrenadores? Que ya percaté que entonces era muy bueno por la fuerza, desarrollaba muy rápido, entonces trabajaban básicamente fuerza. Pero ¿qué pasaba después cuando la etapa de los periodos sensitivos que tenemos por acá, por ejemplo, la resistencia, que ya después de los 14 o 15 años es importante? Bueno, pues que aquí también se ve. Bueno, que entonces el muchacho no puede soportar la carga. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una paridad entre la parte somática y la parte vegetativa. Y entonces el muchacho estaba muy bien, pero de pronto cuando necesita más oxígeno, cuando él comienza a incrementar la masa, el peso, y se mantiene la misma fuerza, la fuerza relativa decae. Y entonces, evidentemente, hay la metodología del entrenamiento de los jóvenes ni se parece a la de los mayores. Ya después de 20, 21 años, ya el organismo está estable. Es otro factor. Eso nosotros consideramos que era lo que más hace que la eficiencia del entrenamiento, de la competencia. Cuando tuve jefe técnico, yo empecé a cambiar aquello. E inmediato fueron muy buenos los resultados. Porque me percaté, bueno, ¿para qué estos campeonatos? Si no salen campeones. Esta duda me surgió del equipo de voleibol de Cuba, de Eugenio George, el fallecido, que yo le pregunto, Eugenio, ¿cómo es que tú resuelves el problema de tener un equipo nacional que son las mejores del mundo y tú no tienes campeonatos nacionales? El voleibol en Cuba, eso es mentira. Ahí no decía campeonato nacional ni nada de eso. Él me decía, bueno, chico, el problema es que yo no tengo confianza total en lo que hacen los entrenadores, tengo más confianza en mí y voy por los gimnasios buscando esas deportistas. Ahí salió Mireia Luis, que todo el mundo se preguntó, ¿cómo esta chiquita, tan pequeña, tan joven, en la selección nacional? Creo que es de Camagüey, ¿no? Entonces, efectivamente, fue la supercampeona. Entonces, pero Eugenio, no, déjenmela aquí. Alcides Agarra también es el mismo patrón, aunque utilizaba más los campeonatos. Buscar, por cuanto en el fenómeno del campeonismo, está levantando 100 kilogramos, pues vamos a darle más carga todavía. 105, pues vamos a darle más carga. Y entonces después, cuando tiene que recuperar el gasto, cuando disminuyó su fuerza relativa porque aumentó su peso corporal, ahí mismo se paró la maquinaria, ahí mismo se detectó. Es un fenómeno de por qué tiene que ser este especialista estudioso, observador e investigador. Más aún, cuando este patrón de los periodos sensitivos no es igual en todo. Por ejemplo, aquí yo tengo esta plancha en cómo se manifiestan los periodos sensitivos en personas que no son deportistas y los que son deportistas. Entonces, aquí al final llegamos a una conclusión, que la estrategia de entrenamiento en los escolares, en estos niveles, es que hay que trabajar de forma estratégica, reitero, las debilidades y las fortalezas. Si nosotros nos quedamos únicamente en la fortaleza, las debilidades se van haciendo más acentuadas y no hay rendimiento cuando esas debilidades empiezan a restarle a la fortaleza. Y ahí mismo se acabó todo. Esa plasticidad en el pensamiento, en el análisis, surge no porque alguien me lo dé, sino porque se prepara como especialista. Y ahora más reciente, que yo les decía, ahora hay fenómenos mucho más complicados. Ahora es mucho más complicado. Yo soy antidoping. Yo considero que el doping no es precisamente lo que más, además de ser un factor que lleva otro elemento en contra que tiene el COI, no es el doping. El doping no es determinante. Conozco dónde surgió el doping, con quién surgió y todo ese cuento. Los conozco y los conocí prácticamente personalmente. Surgió de la cátedra de pesa, básicamente. Borovió fue el que dirigió todo aquello, fue profesor mío. Entonces, ahora, en los estudios más recientes han demostrado, más recientes, no, de hace un tiempo,
que nosotros nada más que conocemos de lo que es hipertrofia. Que bueno, que hay dos tipos de hipertrofia, la citoplasma, o sea, la parte energética de grosor, este es el fisiculturista que está muy voluminoso, pero la parte contráctil del músculo, de la fibra, es muy débil y entonces es muy fibroso, pero no es ni rápido ni fuerte. Esa es la parte hipertrofia. Pero ahora está la hiperplasia. Esa se está trabajando de hace un tiempo para acá, que es cómo se generan nuevos tejidos, nuevas células. Eso es otro sistema de hiperplasia. Es decir, la hipertrofia es esto, ¿no? Y ahora esta es la hiperplasia, que es nuevos tipos de fibra. Es un sistema de entrenamiento distinto y que a su vez, este sistema de entrenamiento, yo estoy haciendo algo de eso, hace que las personas, la edad es un número. Muy recientemente, yo tengo un deportista, yo entreno bastantes personas por internet, en que está haciendo marcas ahora que no hacía desde él tiene 42 años, desde que tenía 25 años. Las está haciendo. Y estoy haciendo marcas grandes, o sea, estoy hablando de 140 de arranque y 190 de envión. O sea, ya son pesos. Y hay un fenómeno ahora, un fenómeno que también es de mucha importancia. Vean ustedes, que es la metaplasia. La metaplasia, se está hablando de ella relacionada con el problema de los tipos de fibra, cómo las fibras musculares van mutuando, cómo van cambiando a alguien según el proceso de entrenamiento, se van trasladando. Y hay falta otra cosa aquí que no está, que es las propiedades físicas del músculo. Las propiedades físicas del músculo ligadas a lo que es el fenómeno de Lowe, y usted conoce el Behachansky, que también trabajamos en unas publicaciones con Behachansky, tuve algunas discusiones con él, científica, ¿no? Y voy a explicar una ahora, para terminar. Que era el problema de las propiedades físicas del músculo. El músculo es también como una liga, tiene mucha elasticidad y acumula y libera energía. De ahí es que con Behachansky yo estudiaba también la parte de neuromuscular, cómo reaccionaba el músculo, o sea, lo que es frecuencia, amplitud, reclutamiento de unidades motores. Y le decía, profesor, creo que el poner saltos muy altos no es precisamente, caída desde muy hecha altura, no es precisamente lo que hace el mayor reclutamiento de unidades motoras. Él más o menos no cayó en mucha discusión, más o menos. Hace muy poco leí una tesis doctoral defendida en el Instituto de Malachowski, en Moscú, en el que la efectividad para desarrollar esta capacidad no es el salto a mayor altura, sino un 70% de la altura máxima. No el máximo. Además de no correr ese riesgo con la lesión, condiciona al organismo a que tenga un mejor reclutamiento y más rápido unidades motoras. Por supuesto, cuando se hacen saltos de mucha altura, ya sea caída, tú puedes hacer 2 o 3 saltos, no puedes hacer más. Ahora, en la efectividad está después de 8 o 9 saltos. O sea que el entrenamiento va cambiando a partir de estas generaciones de nueva tecnología. Y para terminar, si de nueva tecnología se trata, la vacuna ahora que salió contra el COVID está muy relacionada con el premio Nobel de física que se dio en el año 2008, que fueron las pinzas con láser. O sea, un premio Nobel en física que es la que ha permitido a buscar elementos de cómo estructurar o cómo sacar el RNA para el ataque de la vacuna. Por eso la vacuna actual es sumamente compleja y nada más que se puede fabricar en los super laboratorios. Por suerte la vamos a tener pronto, ya dice que aquí ya pronto ahorita empiezan a meter los pinchazos que fueran para quitarnos el lío Esto es, y perdonen lo extenso, lo que a nosotros nos interesa. O sea, pero vuelvo y reitero, la intención básica es que el problema del deporte va a ir mucho más al especialista. ¿Por qué? Porque el especialista de nivel va a poder tener gimnasios y va a poder dar un nivel de una calidad de trabajo superior. Esa experiencia la tenemos. Yo he trabajado dando conferencias y dirigiendo algunos trabajos en club y en CrossFit. Hay un elemento fundamental. Cuando ellos comienzan con una nueva tecnología, de inmediato empieza un mayor número de participantes. O sea que económicamente hay una relación directa entre nuevas tecnologías sin crear lesiones y un incremento en lo que es la parte económica. Pienso que por ahí debe ir el deporte en el próximo año, dentro de los próximos años. El próximo ciclo va a estar
menos a la expensa de lo que te puede dar el dinero el COI, ni las federaciones nacionales a buscar recursos naturales, recursos propios en los propios gimnasios. Los gimnasios deben ser una fuente de creación de riqueza. Le doy las gracias por mantenerme. Te paso ahora esto ya. Te lo pasé. Sí. Nereida. Gracias. Alfredo, muchísimas gracias. Déjame decirte que me he quedado... A mí me preocupa mucho, por supuesto, como amante del deporte, me preocupa mucho el futuro de los Juegos Olímpicos. Y para mí el futuro de los Juegos Olímpicos está corriendo un severo riesgo, un severo peligro. Los Juegos Olímpicos, desde que surgieron en 1896, fueron la gran creación de nuestra época. Para nadie es un secreto que cada año, o cada vez que ocurren estos eventos, por ejemplo, frente a la Mona Lisa, el famoso cuadro de Da Vinci, muchísimas personas, 5 millones de personas cada año se estácían frente a ella. Pero cuando hay una carrera de 100 metros planos, o cuando hay un evento en que está la puja de un atleta por levantar más peso o más kilogramos, ¿cuántos más millones de personas se conmueven por un evento de ese tipo? Indiscutiblemente, el deporte arrastra multitudes. El deporte es el evento cultural posiblemente de mayor impacto del siglo XX. Lo que sí hay que tomar en consideración es lo siguiente: el deporte es un hecho científico, no es un hecho de improvisación. Y si algo requiere de muchísimo conocimiento, de muchísima preparación científica e intelectual, es el problema de la halterofilia y el entrenamiento en un gimnasio. Sí tiene que estar en manos de personas profesionales. ¿Qué usted opina, Luis Puerto, por favor? Bueno, saludar a los que no hemos saludado. Yo entre Alfredo y el doctor Alfredo y el doctor Freddy Lowe, aquí yo soy casi que el niño de ellos aquí. Y bueno, primero agradecer a Luis Puerto lo dice por la edad o por qué. No, te digo por el nivel. Yo estaba escuchando a Alfredo ahora, que tuve la dicha de que fuera maestro mío cuando estudiaba en la licenciatura, y me hizo sentir 20 años o 30 años más joven. Cuando habló del salto, me acuerdo como si fuera ahora cuando en un laboratorio del tercer piso allá en el Fajardo nos puso ahí a saltar de arriba de una mesa para el piso y después de una silla, y al final, en ese momento casi que aprendimos, pero no tuvimos la dicha o sea, no tuvimos la noción realmente de lo que estábamos consumiendo. Y hoy que ya llevamos una 30 de experiencia no científica, sino más bien yo a pesar de que me he tratado de preocupar por elevar mi nivel y eso, me he dedicado más a lo que es gimnasio, o sea, estar metido en el gimnasio, arranque, envión, sentadilla, pero sí, ahora es que comprendo muchas cosas que en ese momento nos las dieron ellos, y ahora yo la he podido masticar, ¿no? Masticar y poner en práctica. Tuve la dicha también de muchos de esos doctores que el doctor Alfredo comentaba, el doctor Iván Román, el doctor Cuerpo, que fue mi tutor de la maestría. En fin, todos esos doctores me dieron clases, y quizás en ese momento hasta me quedaba dormido en alguna asignatura, pero hoy agradezco mucho haber recibido clases de tan excelentes maestros, ¿no? Y entonces, siguiendo un poco con lo que decía el doctor Alfredo y con lo que tú comentabas también de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son el deporte como tal. Es una actividad mundial, que ya sea mundial de fútbol, sea Juegos Olímpicos, que tiene hasta guerra. En la antigüedad se daban treguas olímpicas para que los atletas de países que estaban en guerra fueran inclusive a competir al otro lado, le daban una tregua. O sea que el deporte reviste una importancia muy grande en la sociedad, ¿no? En la formación de jóvenes, de adultos, porque
felizmente ya no solo el deporte es para niños, también se practica deporte en edades adultas, ¿no? Pero bien, como decía Alfredo, y yo quizás no pueda usar tantas palabras científicas, pero voy a usar un poco las palabras que más se usan en el gimnasio. El deporte necesita de un especialista, como bien decía, por todo lo que el doctor explicaba, ¿no? Las etapas sensibles. Si a un niño en sus inicios se le aplica una carga inadecuada, por el desconocimiento que tenga acerca de la profundidad de intelectual que tenga, ¿no? U otra, como todos los que alguna vez empezamos en el deporte, cuando yo empecé a trabajar en la EIDE, igual yo quería que mis alumnos enseguida levantaran muchas pesas y muchos de ellos levantaron algunas, pero muchos no pudieron seguir porque les quemé las etapas esas que el doctor hablaba, las etapas sensibles. Con el tiempo me fui dando cuenta de que, como decía un profesor también allá en Cuba, el profesor Marcelino, que esto no es un deporte de fuerza bruta, esto es un deporte de fuerza inteligente. O sea, hay que saber en qué momento aplicar fuerza y cuál fuerza es la que hay que aplicar. Yo le pongo mucho a mis amigos y a los que tienen la posibilidad de escucharme, que es como un carro, ¿no? Si el carro sale en primera, después segunda, después tercera, si sale en quinta, pero sale muy lento. Y entonces es importante que el que se dedique a trabajar en un gimnasio, a pesar de que el deporte de las pesas felizmente se ha puesto de moda, pero como moda al fin, existen la gente que la aplica bien y la gente que la aplica solo en el aspecto económico. Si a lo mejor tú eres mecánico y estás arreglando un carro y lo arreglas mal y choca el carro, se muere uno, a lo mejor sí se muere, pero el carro se desbarata, pero el carro después se arregla. Pero si a un niño de 12, 13 años le aplicas una carga mal aplicada con el afán de lograr un resultado rápido, le aplicas una carga indebida, ese niño posiblemente tenga problemas de salud el resto de su vida. O lo peor, que fue un tema también que el doctor comentó, cuando se sienten que están un poco estancados, aplican el doping pensando que esa es la divina pomada, ahí entonces ya se acaba de completar la desgracia de ese niño. Entonces, aquí está Fidel escuchando, qué bueno que está ahí. Hemos hablado con él mucho acerca de cómo iniciar. Fidel es una gente que le gusta mucho profundizar en los conocimientos y cómo iniciar. Y el doctor decía que la edad de los 14 años, los 12, inclusive yo me atrevo a decir que hasta los 10 años un niño puede empezar en el deporte de las pesas, pero atendiendo a las etapas sensibles de cada niño. O sea, a los 10 años, levantando con la barrita, con un palito, muchos juegos, muchos ejercicios de coordinación, que la coordinación es importante. La coordinación es importante, la flexibilidad que se va perdiendo con el tiempo, la elasticidad de los músculos. Si a un niño de esa edad se le prepara, se puede caminar sin problema. Y ahí puso el ejemplo de Daniel Núñez, que hace un niño en el clavado. Bueno, trabaja mucha flexibilidad, mucha coordinación de movimientos. Los gimnastas, los clavadistas adquieren mucha cultura de movimiento, y a la hora de levantar las pesas, la técnica primero la aprenden más rápido y segundo, su sistema muscular, su sistema nervioso es capaz de coordinar más o sea, es capaz de coordinar mejor su funcionamiento, ¿no? A veces queremos con niños yo tuve la posibilidad de empezar en Cuba en la EIDE. Los que no sepan qué cosa es eso, son centros de alto rendimiento, pero donde los niños entran con 13, 14 años. Hasta los 17 era en ese tiempo, no sé ahorita cómo será. Y he tenido la posibilidad también de trabajar con la Selección Nacional de Cuba y aquí en México con atletas de selección. Por ejemplo, cuando yo vine en el 2003 la primera vez, Tania Mascorro empezó conmigo. Yo me fui y regresé de nuevo ahora en el 2013. Cuando regresé en el 2013, prácticamente Tania
ella, palabras ella misma ya la sentían como desechada, ya le estaban buscando atletas que le podían ganar, en fin. Y cuando empezamos a trabajar con ella, una atleta ya en ese tiempo tenía 24 años, con dolores de rodilla, dolores de espalda, no podía saltar mucho, no podía correr, en fin, había que hacer una magia casi que diario para que pudiera entrenar. Lo primero que vimos fue que la intensidad con que estaba trabajando era muy alta. ¿Qué cosa de intensidad? Mucho peso. Mucho peso, mucho peso. A una niña que es demasiado fuerte. Tania, la fuerza que tiene en las piernas es descomunal. Entonces, ¿para qué le vas a hacer un plan muy intenso de fuerza en las piernas? Si ella trabaja, por ejemplo, otras partes del cuerpo, como la cintura escapular, que la tenía muy, muy débil. Bueno, en fin, nos dedicamos a cambiarle un poco el plan y Tania mejoró mucho sus resultados. Cuando yo empecé con ella, ya tenía una medalla de bronce panamericana y llegó a ser medallista después del Mundial de Mayores, en el arranque con 120 kilos de arranque, llegó a ser campeona mundial universitaria y mejoró casi 40 kilos su resultado. Quiere decir que, como decía el profe Alfredo, no es que no se pueda, sino es que hay que estudiar y profundizarse. Si a mí me hubiera tocado esta etapa con Tania, en aquel momento que yo empecé con ella, yo creo que los resultados no hubieran sido igual. ¿Por qué? Porque de allá para acá tuve la posibilidad de prepararme más, de profundizar más, de estudiar más, de saber diferenciar entre un niño de 13 años que venga de un origen más popular, ¿no? Que se la pase, como decimos en Cuba, mazaperreando en la calle, saltando, brincando, al niño aquel que se la pasa en la casa con un juego de televisión, que aunque tengan la misma edad, aunque vayan a la misma escuela, aunque hayan nacido el mismo día inclusive, a lo mejor en un inicio el entrenamiento tiene que ser diferente. Cuando empezamos en la I, a lo mejor le dábamos la misma pastilla a los dos, pero ahora a uno una cosa y a otro otra. Entonces es importante que con la modernidad no se pierdan los prospectos, los atletas. A mí, yo quedé sorprendido con eso que explicó el doctor Alfredo sobre los Juegos Olímpicos, la parte económica. Pero si la parte económica está dura, también está dura la parte deportiva. Nosotros tenemos un grupo aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Culiacán, donde trabajamos, un grupo grande de atletas, y todavía nosotros no hemos empezado. Paramos el 23 de marzo y todavía no hemos empezado. Alguno que otro está haciendo alguito, pero la mayoría no está haciendo nada. No sabemos cuando esto se inicie cuántos van a regresar. O sea que va a haber una pérdida, un desprecio de trabajo, que niños que empezaron con nosotros cuando tenían 12, 13 años, y en esta etapa, que es donde ya se suponía, por el crecimiento que deben tener, de recoger los frutos, bueno, ya ahora vino la pandemia esta a parar. Es importante, sobre todo, escuchar a los mayores. O sea, yo aquí casi que me deleitaba escuchando al doctor Alfredo. Ahorita seguro que vamos a deleitarnos escuchando al doctor Luz. Y es importante escuchar. Y aunque no entendamos ahora, en un momento vamos a entender. En un momento vamos a entender qué es lo que hacemos. Y aquellos que se vayan a dedicar al trabajo en los gimnasios, que ahora hay un gimnasio en cada esquina, y si podemos darle un consejo de que se prepare, de que profundice, de que todo lo que sale en internet, todo en el YouTube, no todo es lo que se debe hacer. Pienso que era lo que quería decir. No tuve una ponencia como la de Alfredo con diapositiva, pero bueno, es ahí un poco es un poco lo que quería hablar. Luis, muchísimas gracias. Déjame decirte que a mí también, aparte de la enorme emoción que a mí me ha dado escuchar de nuevo la voz de Alfredo, a quien es alguien que yo adoro y admiro de hace muchos años, pues realmente admiro muchísimo el trabajo que tú has hecho, porque tu trabajo así directamente con el atleta, yo sé que es de respetar. Hace poco diste un curso aquí
Y al día siguiente yo tuve que entrar ahí al auditorio. Y entonces enseguida identifiqué la presencia de alguien, de un especialista en entrenamiento deportivo cuando vi tus cálculos en el pizarrón. Entonces yo dije, coño, aquí estuvo dando clase Luis Puerto. Antes de darle la palabra al doctor Félix Lobo, porque realmente yo estoy emocionada y me siento como un placer muy grande y una satisfacción porque creo que hemos empezado con el pie derecho. Y cada viernes el CESGAC se va a reunir y el CESGAC y nos vamos a reunir de nuevo nosotros. El tema este del deporte va a ser un tema recurrente. No lo vamos a dejar de la mano. Entonces, a ver, doctor Lobo, ¿qué usted opina? ¿Qué le parece? ¿Cómo ha impactado esto? No solo en el deporte, sino en la salud de los ciudadanos. ¿Qué hacemos? Mira, adelante, profe. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, divino. Verdaderamente ha sido muy inquietante la situación que ha atravesado no solo México, que ha atravesado el mundo con el problema de la pandemia. Y como especialista del deporte, verdaderamente es molesto, es increíble ver el deterioro de los atletas, tanto físico como biológico, como psicológico. Es decir, en todas las esferas de su preparación han sufrido afectaciones severas. Los entrenadores, pues ni se diga, algunos han sido separados de su puesto de trabajo incluso y han tenido conflictos. Conozco de conflictos de entrenadores muy preocupados con sus atletas, pero ya llegó un momento de tanta preocupación que crearon conflictos y hasta los atletas, hey, tranquilo, déjame, que estamos en pandemia, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Es decir, la afectación ha sido de una manera muy global. Las corporaciones deportivas, como decía Alfredo, que tienen ganancias millonarias, pues qué decirle. Para este año estaba programado alrededor de 50.000 eventos deportivos oficiales en todo el planeta y apenas si se adelantan, vamos a llegar con un 30% en lo que queda de este año. Es decir, que todo eso ha sufrido grandes dificultades. Las instalaciones deportivas, yo los invito a pasear. No conozco las instalaciones, no sé cómo estarán las instalaciones deportivas de Guamuchi o de Sinaloa. Espero que al menos la del CESGAT esté muy bien. Pero en casi todas partes las instalaciones deportivas han envejecido totalmente. Se han destruido. Pues qué decirle, todo tiene su impacto con el problema este de la pandemia. Y la sociedad, pues ni se diga. Muchos esperábamos los fines de semana, los sábados de box, el béisbol, el fútbol, ni se diga, las ligas se han suspendido. Y yo me atrevería a decir una frase de un compañero cuando decía que un mundo sin deporte es triste. Verdaderamente estamos ante una situación muy crítica a nivel mundial. Si hacemos una valoración de cómo iba el desarrollo gracias a la actividad de todos los especialistas del deporte, sobre todo en México, pudiéramos decir que al 2020 México llegó con un nivel de conciencia altísimo relacionado con la importancia de la alimentación en la sociedad y sobre todo de la práctica sistemática de la actividad física. No eran pocos de todos los grupos etarios que salían a caminar, se encontraban con amistades. Era un momento de esparcimiento más que físico, era salir de la rutina y además era un problema físico. Incluso la Organización Mundial de la Salud declara que verdaderamente la inactividad física ocupa hoy el cuarto lugar dentro de los decesos a nivel mundial. Es decir, que es, por supuesto, no solamente desde la actividad física, sino de enfermedades asociadas a la inactividad física. Entonces, es importante que hoy reconozcamos estos problemas. Sería excelente hablar de las bondades de la actividad física, pero hoy solamente podemos decir que por la pandemia, y no podemos decir gracias, sino por la pandemia, hoy hay un aumento considerable en los depósitos de grasa, no solamente de los deportistas, sino de toda la sociedad. El peso ha aumentado considerablemente.
Los receptores que generalmente de insulina y lipoproteínas se enriquecían, al igual que la glucosa y los lípidos en sangre, es muy, en estos momentos, dañino para la salud de las personas. Entonces, es importante que veamos todo esto también como un equilibrio del cual tenemos que salir paulatinamente. Es decir, no podemos aventurarnos en lo que es el entrenamiento deportivo y en la preparación de las personas a pensar y tener como referencia el punto final donde estaban los atletas y a partir de ahí continuar la pendiente. Ni siquiera se imaginen eso. Tenemos que partir de un diagnóstico, tenemos que aplicar la individualización del proceso de entrenamiento, así como decían los doctores, los especialistas. Tenemos que partir de lo que necesita cada uno para volver a ser quien era. Es decir, no duden de que en estos momentos nos empiecen a bombardear con una competencia nacional o internacional todos los días, porque todo el mundo quiere cumplir. Y en ese afán de ganar, muchos entrenadores van a querer forzar a sus atletas. Y eso, por supuesto, pone en riesgo no solo la vida del atleta o no solamente los compromisos en los resultados deportivos, sino también la vida del atleta. Es decir, los especialistas hoy del deporte tienen que tener presente, tanto en los gimnasios como en la actividad física, en los parques, donde quiera que se realice, que tenemos que tener los principios del entrenamiento deportivo ahí, encima de la mesa todo el tiempo. Tenemos que saber dosificar las cargas, tenemos que tener control de las pulsaciones de las personas, hay que tener un registro de su peso, de la presión. Es decir, compañeros, tenemos que aplicar la ciencia en pocas palabras. Y sobre todo algo muy interesante que decía Alfredo, y era que hoy la actividad física no puede ser impuesta. Es decir, para nosotros poder ganar un protagonismo a través de los medios tradicionales o de los streaming o de las redes sociales, es importante que los profesores de educación física y los especialistas del deporte motivemos a las personas, así como lo hizo el doctor referente a la importancia que tiene la pesa en el ser humano, seamos exponentes de esa voz que llama a todos a practicar actividad física, tenga la edad que tenga. Es hacer actividad física para la salud, no es para competir, pero tenemos que saber orientar a esas personas, porque muchos se bajan del auto, sobre todo ahí en Guamuchi, que hay tremendo calor, se bajan del aire acondicionado, agarran una toallita, un pomo de agua y salen a hacer actividad física sin hacer un calentamiento. Y después son los problemas. Entonces regresan sudados, toman un poquito de agua, se meten en el carro con el aire acondicionado a todo lo que da y salen ahí a la calle principal, que para poder accesar ahí hay que ser de Guamuchi, porque si no, no puedes manejar, metiendo la puntica y la bahía hasta que logras ubicarte en la carretera. Y eso atenta contra el corazón. Imagínese, usted terminó una actividad física, tiene por allá 180 pulsaciones, más todo lo que te gritan y te pitan en la carretera, te metes fácil en 220 pulsaciones, casi que estás próximo a un infarto ahí. Entonces, tenemos que enseñar a las personas a que no es hacer actividad física 20 minutos, a que tenemos que hacer actividad física un lapso de tiempo que sea considerable para lograr un acondicionamiento, una temperatura adecuada, donde podamos facilitar químicamente el desecho de la grasa. A veces se dice quemar grasa y ustedes saben de que no es la lumbre ni la candelita para quemar, no. Se desechan a diferentes temperaturas que el cuerpo alcanza. Entonces, tenemos que ser especialistas, tenemos que dignificar a la profesión que tenemos, estudiando, superándonos, y creo que el CESGAT es un centro donde se brindan todas estas posibilidades, donde creo que pueden adquirir todos estos conocimientos que les va a ayudar mucho para que sean verdaderamente representantes del deporte y la actividad física en México. Creo que estuve hablando y mirando el reloj porque quería terminar exactamente a las 9 de la, o sea, a la hora que estaba estipulado. Aquí son las 9 de la noche ya. Así que de mi parte sería todo, Nereida. Muy agradecido por el haber compartido con todos ustedes. Félix, por supuesto.
yo también quiero que sepas que también te agradezco mucho, al igual que a Luis, a Alfredo, ni se diga, la bondad que han tenido. No, no olvido nunca que la primera vez que viajé a México, viajé contigo. Viajamos de amigos casi que en el mismo asiento. A ver. Yo le propuse su nombre a Ramona. Sí, así mismo es. Y al profe Rafael. Y al profe Rafael. Sí. Bueno, a ver. Muy orgulloso que estoy, ¿eh? Usted ha sido una digna representante del deporte cubano y de la filosofía ahí en esa universidad. Ay, honor que me hace, profe, me va a hacer enrojecer o ruborizar. Pero no, a ver, todavía no hemos terminado porque alguien aquí está haciendo una pregunta. Yo quisiera que Alfredo respondiera. Alguien dice, tengo entendido que las pesas se pueden empezar a practicar a partir de los 6 años, ya que la hipertrofia se comienza a ver a partir de los 10. ¿Qué responde usted, Alfredo? ¿Me oye, sí? Sí. No, hay experiencia de muchachos que, por ejemplo, yo tengo muchachos que con 6 años están entrenando. Esa muchacha que ustedes vieron ahí, que yo les puse en la plancha, que fue incluso medallista en los Juegos que ahí no está en Colombia, en los Juegos Mundiales de la Juventud, empezó también. Ella realmente empezó en patinaje y después pasó. Pero bueno, sí, yo conozco, hay deportistas que sí, niños. Hay unos gimnasios de unos muchachos que están entrenando desde 6 años, 7 años. Yo no creo que haya ningún tipo de problema para que pueda entrenar con ellos a esa edad. Pero el entrenamiento de esas edades no debe ser a pesos, sino a repeticiones y combinando la resistencia aerobia con los ejercicios de las pesas. Y otro elemento importante que es para que yo siempre estoy buscando cosas que me inquieten, ¿no? Y es la plasticidad del sistema nervioso central. La plasticidad del sistema nervioso está muy condicionado a problemas de que el cerebro va cambiando según nosotros lo vamos estimulando. Para eso es importante que trabajen de forma asimétrica, o sea, hagan ejercicios también asimétricos. Por ejemplo, que trabajen con una pesa rusa, sean pesas o dumbbell, con una mano, con la otra, que no sea únicamente la palanqueta, para que fortalezcan los dos hemisferios del sistema nervioso. ¿Qué problemas puede provocar el no trabajar buscando un equilibrio simétrico? ¿Qué problemas pueden provocar? Yo tengo deportistas, e incluso en Cuba cuando hice un estudio de cuánto empujaba la pierna derecha y la pierna izquierda. Cuando se cogía la forma deportiva, los deportistas se hacía más la diferencia, aunque ganaban en velocidad y por eso levantaban un poquito más. Yo tengo unos deportistas que están ahora en España y cuando analizo la técnica están totalmente desequilibrados. La barra no tengo tiempo. La barra está prácticamente en la rodilla y en la otra a mitad de rodilla. Esa simetría ya sabemos que puede provocar lesiones en el orden somático. Lo que no sabía yo al menos es que esas pueden provocar lesiones en el nivel cortical. Y entonces hay manifestaciones en la técnica que son, por ejemplo, en pesa y en otros, que son consecuencia de eso, de que no se trabajó la parte bilateral y entonces después comienzan a hacer los ejercicios con muy poca eficiencia. ¿Por qué? Porque la base de sustentación, que son los pies, no están empujando de la misma forma. En Cuba, Roberto Hernández Corvo, que ya falleció, el anatomista, él hizo un trabajo muy interesante, en eso tomó los levantadores de pesa, y en el Mundial de 1973, para ese Mundial se prepararon botas condicionadas a la forma de empuje de cada deportista en los pies, para que fuera más simétrico el movimiento. Ese problema se ataca no ya cuando viejo, sino se ataca de la juventud. El muchacho puede empezar con 6 años, pero no lo trabajen únicamente con pesas. Trabajen de forma que pueda tener una correspondencia bilateral. El equipo nacional de Cuba en los años 80 y pico, creo que se fue en blanco muchos atletas en el campeonato mundial creo
creo que fue de Alemania, y los soviéticos me dijeron, hubo algo raro ahí, y después se vio que es que le hicieron botas nuevas, alemanas, Adidas, todo el mundo la bota nueva. Hoy en día ningún deportista estrena un par de botas nuevas en la competencia. ¿Por qué? Porque la base de sustentación, la estimulación del pie se refleja en el sistema nervioso central. Pero quiero decir más. Actualmente yo lo utilizo. Hay un reflejo en el sistema nervioso que se mantiene unos 20 minutos. Y entonces eso me sirve a mí a que las sesiones de entrenamiento yo las pongo de 15 a 20 minutos. Cuando es mucha carga, divido la carga y ese es el tiempo. Por un problema energético, pero además ya sé corticalmente que no ha decaído el sistema nervioso, sino que todavía se encuentra latente. Seguro que han visto, se han recordado de, por ejemplo, en béisbol pitchers, estos pitchers que han lanzado un juego y de inmediato tienen que empezar otro juego, y creo que Huelga lanzó un juego de esos seguidos, creo que fueron como 12 o 16 innings, después quedan ya mal, porque es que hay una latencia en el sistema nervioso, pero esa latencia está muy condicionada a lo que es la bilateralidad. Otro ejemplo. Conozco, hay un gimnasio aquí en Boca de Ratón, un entrenador que se dedica a entrenar gente de estos, no sé cómo se llama eso, que dan patadas, mordidas, todas esas cosas, todo eso que hacen de todo. Vale todo, sí. Y eso vale todo, es una salvajada ahí todo el mundo. A mí no me gusta, pero bueno, tiene mucha y gana mucho dinero. Y él entrena a esa gente. Y él siempre me ha dicho, yo lo primero que hago es buscarle que tenga bilateralidad. Un poquito de ejercicio de coordinación, pues, que yo vea que los movimientos son estables. Y ya no tengo que desarrollarle mucha más fuerza. Todas son fuerzas, sino que ya la pueden aplicar. No es lo mismo trabajar con una pierna, sustentación con una pierna, que con dos. Y para terminar esto, vuelvo y reitero, los niños pueden empezar con 6 años trabajando a no mucho peso, sino darle más repeticiones, pero no se pueden olvidar ejercicios bilaterales, no únicamente con la barra. Hernández Corvo, que se cumplió unos 30 años, fue el que dirigió una de las partes cubanas en el Cosmo. Recuerde que fue Tamayo al Cosmo, fueron todo ese cuento, esa gente fueron para allá. Y entonces la investigación del Cosmo, la función de ellos era precisamente el problema de la sustentación. Y entonces le hicieron sus botas, llegó del Cosmo a Tamayo, dice que con las manos hinchadas porque no lo dejaban tocar nada, bueno, es otro cuento. Pero bueno, la recuperación fue mucho más rápido, la adaptación a la tierra fue mucho más rápido precisamente con estos sistemas. Entonces, vean ustedes, cosas tan aparentemente tan de sencilla como el sistema nervioso, bueno, que tiene que ver, hay que trabajarle también el sistema nervioso y estos ejercicios que son unilaterales, o sea, buscando combinarlo, ayudan muchísimo a eso. Bueno, yo siempre estoy con cosas que yo hago un trabajo con personas mayores que son enfermos, o sea, que tienen problemas depresivo, otros son esquizofrénicos. Déjenme decirle que la mejor medicina que tienen, recomendada por psiquiatría, es la actividad física, son los ejercicios. Al principio decían que los ejercicios de resistencia, no, tanto los ejercicios de resistencia como los ejercicios de fuerza. Por último, sí pueden entrenar desde los 6 años, pero no lo hagan campeones con 6 años. Yo ahí tengo unos amigos que por ejemplo, tengo la hija que salió hasta el New York Times y todo ese, el New York Post, el Washington Post, que la futura campeona y todo eso ya se perdió hace mucho rato. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque empiezan a trabajarla como si fuera una persona mayor. Hay que verle, como también por las experiencias de Puerto, como decía, ir suave, pero atendiendo a sus características, la estrategia de entrenamiento. Y para eso hay que conocer desde los periodos sensitivos estos problemas corticales. Y estas personas, incluso yo pienso que un trabajo así garantizaría de que si te da un infarto o si tiene un problema cerebral, el organismo se recupera más rápido. Nereida, me extendí demasiado, perdóname. Déjame decirte que tú aquí eres una estrella, tú puedes extenderte todo lo que tú quieras. ¿Tienes otra pregunta? Johnny Moreno pregunta, ¿cuáles serían los biomarcadores en el deporte de halterofilia? Y el doctor Everardo, que es un profe nuestro, dice por debajo, la educación física es básica para el niño.
Por lo tanto, se le brindan las bases de la iniciación de los deportes a nivel básico. ¿Qué tanto le afecta a un infante especializarse en un deporte a temprana edad sin vivenciar el resto de los fundamentos básicos de los demás deportes? Bueno, empezándose por el último. En Cuba se hizo una escuela que incluso los rusos quisieron hacerla también, que se daban todos los deportes y después al final, bueno, se seleccionaban para los atletas, para cada uno de ellos. Yo creo que eso es muy poco económico. Creo que es muy poco productivo. Creo que, y ahí viene otra vez al formarse el especialista. Creo que el especialista, por ejemplo, un pesista en las pesas, es un deporte que tiene la característica que te puede desarrollar todas las capacidades motrices. Todas. Desde la resistencia, desde la fuerza, desde la agilidad, todo lo puede desarrollar. Ahora, tiene que tener elementos para cómo poderlo desarrollar. Por ejemplo, hay que agregarle al entrenamiento de estos muchachos las pelotas, los ejercicios de equilibrio. Yo pronto voy a sacar una clasificación nueva, una clasificación donde voy a retomar todos esos grupos de ejercicios, por cuanto no es solo únicamente la barra y la pesa, incluso la parte bilateral, sino darle los fundamentos. Eso creo que no solo en pesa, en otros deportes. El especialista, para que sea especialista, tiene que ser capaz de dar todos los fundamentos, todas las características básicas de la preparación junto con el deporte que él tenga. En el orden natural, bien, recuerdo un experimento que se hizo hace muchos años con palomas. Tomaron 2 palomas, eso fue en Rusia, creo que fue. Las pusieron en una caja, cogieron 2 palomas del mismo nido, una se desarrolló normal y la otra la enclaustraron, o sea, la encerraron, para ver qué efecto tenía ese ambiente de tan grave en la motricidad. Y después soltaron la paloma. La paloma que tenía, por supuesto que estaba encerrada en la caja, demoró, era un poco turbulenta en el momento de iniciar el vuelo, pero después empezó a volar. Es decir, que no se presentó lo que se imaginaba, que la paloma prácticamente no iba a poder volar. Eso está relacionado con un problema que tenemos todos los humanos, que es la evolución del sistema nervioso. Nosotros tenemos, bueno, se habla en este negocio, en esto de acá, que por ejemplo, nosotros tenemos de anfibio, de reptiles, de mamíferos y del Homo sapiens. Son la estructura que tiene el cerebro. Que, por ejemplo, en lo que es, ahora se está tratando mucho en problemas de psiquiatría y en problemas de reflejo, de que la respuesta, mejor, en neuromarketing. Neuromarketing es una ciencia que está surgiendo ahora de estudiar cómo la gente reacciona. Bueno, ha encontrado un fenómeno que la gente reacciona hasta un 95%, algunos han encontrado un 95%, otros poquito menos, reacciona de manera no razonable, sino reactiva. Por eso se le pueden vender los productos que no es por un producto bueno o malo, sino porque por la reacción que se tenga en el producto. O sea, que viene ya desde el hipotálamo, una parte vieja del cerebro que es muy fácil de estimular. Es mucho lo que falta por estudiar el sistema nervioso. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Que el sistema, que los ejercicios, no es necesario, creo, para buscar deportistas, tener que pasar por todos los deportes. La educación física, yo creo que la educación física debe ser hacia eso, hacia lo formativo. Pero hay 2 tipos de educación física. Está la educación física dirigida al deporte competitivo, por ejemplo, la que tiene Cuba, y la que está aquí en Estados Unidos no es dirigida fundamentalmente al deporte, sino a la danza, a una serie de actividades que hacen que el muchacho tenga mayor plasticidad en los movimientos. Pero no quita en que aquellos que practican la parte, o sea, la educación física dirigida básicamente hacia el entrenamiento, o sea, hacia entrenamiento, si el entrenador es capaz, puede ser bueno. No es... Neri, si me permite profundizar ahí en ese tema, me gustaría hacerlo. Adelante, porque queda todavía la pregunta de los biomarcadores en el deporte de halterofilia. Sí, que ya el que la hizo reclamó, pero como Alfredo comenzó por el final, pues por ahí vamos a seguirle. Sí. No, mira, Everardo, verdaderamente lo que usted dice es muy importante y su respuesta y la pregunta suya está muy relacionada con la profesionalidad que debemos tener los profesores de educación física. Es decir, somos nosotros, es misión nuestra hacer una orientación adecuada a los niños.
hacer una orientación incluso de acuerdo a las posibilidades que nosotros como especialistas podamos detectar en esos niños por diferentes indicadores. Alfredo decía algo importante, la educación física allá, y yo creo que por acá también los programas están mucho que desear, es decir, no todos van a ser la cantera del alto rendimiento. Y salen aquí los deportistas generalmente por capricho de los padres. O sea, comienzan los muchachos a practicar deporte por capricho de los padres. Yo tengo infinidad de ejemplos de papás que han llegado con el niño y le han dicho al entrenador de béisbol: mira, te traigo a mi hijo, te voy a pagar todas las mensualidades, pero yo quiero que sea pitcher. Y al chiquito ni le gusta el béisbol. Es decir, el proceso de la actividad consciente del individuo no se está cumpliendo. Entonces, en el mejor de los casos, el muchacho empieza a practicar. También tiene que ser como una herramienta didáctica, como una estrategia en el deporte, sobre todo en el béisbol, utilizando el mismo ejemplo, que el entrenador utilice el cambio de roles. Y si el muchacho que está de pitcher, después lo pongo en catcher, como a quechar, y después lo paso a primera, segunda, y lo pongo en el field, y me doy cuenta que el muchacho no tiene ni habilidades ni aptitudes para el pitcher, sino que es un center field excelente. Entonces, esa opción, esa diversidad de actividad que yo les di a ellos, logré identificar verdaderamente que las bases o las posiciones en el béisbol, en mi equipo, no tienen nombre. Van a tener al más completo, al más integral en cada una de esas posiciones. Entonces, ahí el entrenador tiene que ser un francotirador. Tiene que tener una maestría para identificar esas habilidades y esas capacidades. Y por otra parte, ya una vez que el muchacho entra en un deporte desde una temprana edad porque le gustaba el judo, ese, si de verdad le gustaba y le va a, en la medida que lo vaya conociendo, le va a seguir gustando más. Y para nadie es un secreto que el deporte es invasivo, es decir, le va a poner las piernas varas, va a tener pie plano y va a tener sus cosas, pero el chiquito va a ir adquiriendo una habilidad que durmiendo, si la mamá le va a tocar para taparlo un poquitico, capaz que le ponga ahí un hiponzonague. Es decir, ya tiene habilidades que hasta durmiendo él es capaz de desarrollar, porque son hábitos que se van desarrollando. Y lo otro que suceda, lo que el ejemplo de que ponía Alfredo, Juan Torena, que era de baloncesto, y Teófilo Stevenson pasaron a ser corredores y boxeadores. Es decir, más adelante, cuando ellos se comparan con otros atletas y se visualizan en esos deportes, entonces comienzan a hacer pruebas, comienzan a tener contacto y a partir de ahí surgen a veces el éxodo de un deporte o de un atleta de un deporte a otro. Es decir, es importante también conocer esto, pero afectarle al final no creo que tenga una afectación grande. Al contrario, muchos deportes que los muchachos empiezan les sirven de base para otros un poco más complicados. Y eso es de alguna manera también positivo. Era lo que tenía que decir en cuanto a esto. Muchas gracias, Félix. Por favor, entonces. Rapidito los biomarcadores. Ajá. Es un poco de peculiar. Deben ser, o sea, los que utilizo yo. Yo utilizo uno que me da mucho resultado, que es en el proceso del entrenamiento, buscar la forma de que, bueno, en la parte pedagógica, ¿no? En el proceso de entrenamiento, buscar la forma de cuando él me diga que está cansado, yo volverle a buscar a que él siga, no con otros pesos, sino que él siga y realice la serie acortándole el tiempo. ¿Para qué? Para buscarle realmente un fenómeno que a mí me da un muy buen resultado, que es un automatismo. Él empieza a hacer el movimiento y sin pensarlo. Hay que buscar la forma. Cuando un deportista piensa el movimiento, ahí está embarcado. Hay otro biodemarcador que también es de mucha utilidad, que es la frecuencia cardíaca terminando. Yo sé que la gente dice de pesa, que la pesa no tiene nada que ver con el corazón, todo ese lío, pero a mí me da un resultado fantástico. Cuando termina a levantar, que o sea un 80, 90%, que yo lo fuerce, él cómo reacciona el corazón. Por ejemplo, esa muchacha que le dije de frecuencia, las picos de frecuencia. Esa muchacha que fue siendo juvenil, saltó de juvenil, medallista juvenil y medallista mundial,
el pico de pulso no fue tomado por mano, se fue por equipo, llegó a 210 pulsaciones. Yo sé que Stevenson llegaba a 220 pulsaciones. Parece son cosas inconcebibles, pero sí. Ahí me da de que realmente en esa prueba él está apto, tiene una buena forma. Después he estudiado otras cosas, por qué pasa, y es un poquitico, que decirlo es un poquitico complicado, porque parece ser que ha encontrado algunos mecanismos muy parecidos, lo que funciona el corazón con lo que funciona también lo que se realiza en el hígado. O sea que la autonomía del corazón está un poco complicada, o sea, algunos estudios que he leído ahora. Por eso yo utilizo dos marcadores. Utilizo el marcador de las repeticiones en pesos pequeños. Por ejemplo, cuando él puede hacer el 90%, le puede hacer 2 repeticiones y hasta 3 repeticiones cuando lo esfuerzo, ya yo sé que ha superado su marca en no menos de un 5%. Cuando puede hacer el 90% bajo después de haber hecho una gran cantidad de series de cuclillas, jalones y eso, ya yo sé que está por encima y no tengo que trabajar con pesos máximos. Esos biomarcadores se utilizan. Hay otros un poquito más complicados en sangre, pero bueno, ya eso lo dejo para los médicos. Sería bueno también dejar algunas cosas en el tintero, como diría algún literato. Vamos a dejar algo en el tintero porque no es esta la única oportunidad en que nos vamos a ver. Correcto. El próximo webinar que voy a aprovechar para ya invitar a todos los presentes va a ser sobre la educación básica. Van a participar directivos de la Universidad Pedagógica de Sinaloa, una directora de una escuela federal de educación básica y una directora de una escuela privada aquí en Sinaloa. El siguiente pues será sobre la educación superior, los retos que ha enfrentado con las experiencias de directivos de la UADO y de Guamúchil, etcétera, de la UAS, etcétera. Quiero agradecer enormemente a los ponentes que nos han acompañado el día de hoy. A sus correos les haré llegar un reconocimiento que les da el Centro de Estudios Superiores de Guamúchil. Ha sido para nosotros un orgullo extraordinario y quiero que sepan que se me ha encogido el corazón porque gracias a ustedes hemos iniciado, gracias a su pericia, a su experticia, a sus grandes conocimientos, hemos iniciado con el pie derecho esta nueva aventura del CESGAC frente al nuevo año, frente al 2021. Tenemos que echar para adelante y, por supuesto, adaptarnos a las nuevas realidades, a las nuevas circunstancias y a los nuevos tiempos. Agradezco de todo corazón a los presentes, a los estudiantes de la UADO, a los estudiantes del CESGAC, a los que estoy mirando, a los profesores que me ayudaron a hacer la promoción, a nuestro querido rector, que ahí lo vemos entero y luchando, y por supuesto, Alfredo, te amo. Félix, te quiero. Luis Puerto, un abrazo para ti, mi amor. No te puedo mandar muchas cosas más porque ustedes están casados y sus mujeres se ponen celosas. Besitos para todos. Muchas gracias. Los abrazo y el CESGAC, por mi conducto, les agradece a todos su participación. El viernes próximo nos vemos. Muchas gracias. Cuídense mucho, profe. Bien, cuídense. Y acuérdense que la edad es un número. Eso sí es. Estoy convencida